Iniciando entonces con el curso de cívica, ya vamos a recordar, siempre es bueno recordar el tema o la clase que hemos abarcado la anterior semana, ¿ya? ¿Cuál era el tema, chicos? A ver. ¿Cuál era el tema, El chicos? poder legislativo. Poder legislativo. El poder legislativo. Ahora voy a preguntar específicamente a Chantal. El poder legislativo. ¿Qué función cumple el poder legislativo? Chantal, hija. A ver, ¿quién está con el nombre de Raúl Aliaga? Ah, es el nuevo estudiante, ¿no? El Hijo, has mismo estado. de antes. Raúl, ¿has estado la anterior semana, hijo? Sí, ¿cierto? Muy bien, Raúl, tienes que enviarme tus evidencias, hijo, ya, por favor. Mi número de celular lo voy a dejar en el mensaje. Me tienes que enviar tus evidencias, tu clase copiada y tu tarea asignada. ¿Está bien? Por favor, Ya, envíame. profesora. Muy bien, tienes que enviarme ya cuanto antes. Ya, ese es mi Ya, número de profesora. celular. Bueno, creo que enviaba Rubí, creo, ¿no? A ver, vamos a enviar nuevamente. Y esto va para todos también, chicos, ¿ya? Por favor, enviar sus evidencias. A ver, ¿qué función principal cumple el Poder Legislativo, Brady? ¿Me puedo responder? Ya, Chantal, dime, hija. Es para crear leyes para una identidad política como un país o ciudad. Ya, muy bien. Ahora parafrasea lo que has leído en el internet, hija. Profesora, ¿se encarga de hacer las leyes? Derogar leyes, dar leyes, modificar leyes. Muy bien, Chantal, muy bien, David. O sea, es Profesora, de hacer y reformar las leyes. claro, por eso te decía, pueden modificar, pueden reformar las normas, Ejecuta las ¿no? La Constitución o las normas de la Constitución política. ¿No es así? Muy bien, Chantal, David, ya Brandon. Ok. Ahora, entonces la función principal es legislar leyes. Por eso es que es llamado como el poder legislativo. Ustedes saben que el poder legislativo está conformado por los congresistas. ¿Cuántos congresistas actualmente tiene? 130. 130 congresistas. Muy bien, 130 congresistas. Ahora, también tiene ciertos requisitos, ¿no? Para postular a ser congresistas. Mínimo, dice, ¿cuántos años tienes que tener para que postules a ser congresista? 25. 25 años. 25. ¿Usted puede 25. ser congresista? Sí, ¿no? Cumples tus 25 años, puedes postular, ¿sí o no? Porque no te pide ser o ejercer alguna carrera. Sí, específicamente no te pide ejercer. Pero siempre te menciono esto, si usted se presenta a ser funcionario público, obviamente tiene que presentar su hoja de vida, su currículum, su experiencia, su carrera, ¿cierto? Muy bien. Sí, Brandon, por ejemplo, va a ser el futuro congresista, de la región Junín, ¿ves? ¿Por O qué no? quizás puede ser presidente de la República, quién sabe, ¿no? David de repente llega a ser congresista, ¿ya? Quizás Catherine puede ser ministra, ¿ya? Pero a los ministros no elige el pueblo. ¿Quién elige a los ministros? El presidente de la República. Muy bien, el presidente de la República. Catherine, de repente puede ser ministra de la mujer, ¿no, Catherine? ¿Sí? Sí, me sé. Le va Ajá. a sobornar al presidente. ¿Ah? De repente Rubí va a ser ministra de Ambiente, quién sabe, ¿no? O de repente puede ser Brady, el presidente del Consejo de Ministros. O quizás futura presidenta del Perú puede ser Chantal. No tenemos en la historia, pero bueno, no tenemos una presidente mujer, ¿no? ¿Ya?
Muy bien, entonces, continuando con el tema. ¿Cuál será entonces el día de hoy? ¿De qué tema hablaremos? Poder El poder ejecutivo. ejecutivo. Muy bien, el poder ejecutivo. Creo que ya les estaba hablando, ¿no? Catherine, por ejemplo, va a ser elegida por presidenta. Muy bien. Chantal de repente va a ser presidente de la República, ¿sí o no? Y estos dos miembros que he mencionado conforman el poder ejecutivo, ¿cierto? Muy bien. Es importante tener en cuenta entonces que el poder ejecutivo también tiene o cumple una función muy importante. En este caso, el presidente de la República, ¿no? Es elegido por un sufragio, ¿no? Que obviamente lo realiza la población. ¿Está bien? Es un voto directo mediante sufragio. Y el presidente de la República también tiene dos vicepresidentes, ¿no? El primero y segundo vicepresidente. El actual presidente constitucional es el señor Martín Vizcarra Cornejo. ¿Por qué lo llaman presidente constitucional? Es porque justamente él asumió el cargo cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo, ¿cierto? Entonces, por normativa o por constitución política o por lo que te mencionen las normas de la constitución política, ¿quién asumiría el cargo? El primer vicepresidente. En este caso era el señor Martín Vizcarra, ¿no? Él estaba, bueno, ejerciendo el cargo, ¿no? Era, en este caso, se me fue la palabra, pero estaba en Canadá, ¿ya? Ya en el transcurso de la clase me voy a recordar, ¿sí? Se me fue la palabra. A ver, chicos, entonces el día de hoy vamos a conocer, ¿qué cosa? Vamos a conocer al ministerio, o por en este caso al Poder Ejecutivo, ¿ya? El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República y también por el Consejo de Ministros. Esta lectura debe estar pegada en tu cuadernito, ¿no? Y también vamos a desarrollar nuestras preguntas. Es importante practicar, chicos. Ya el examen va a venir de estas preguntas. Ya si has desarrollado, obviamente se te va a hacer más fácil. Si es que no lo cumpliste, bueno, es ya problema de usted. Ok. Conforme a ley, conforme a la normativa de la Constitución Política, ¿no? El gobierno nacional, pues es el encargado de dirigir a nuestro país, por ende nos representa dentro y fuera del territorio peruano, en este caso el presidente de la República. Está conformado también por los dos vicepresidentes, el primero y el segundo vicepresidente, ¿ya? Es elegido mediante un voto, ¿no? De sufragio directo, pero para que pueda elegirse este presidente tiene que ganar el voto más de la mitad, más del 51%, ¿ya? Ok, y el cargo del presidente de la República es por 5 años. Los vicepresidentes son elegidos indirectamente, ¿no? Porque están dentro del partido político del presidente, el quien vamos a elegir. Ok, entonces, requisitos para ser presidente de la República es que usted tiene que ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 35 años, ¿ya? Bueno, eso es lo que está en la normativa de la Constitución Política y todo ello, ¿no? Sobre el requisito para ser presidente. Pero en los años 80, estoy hablando en 1880, ¿no? Bueno, a inicios de la República, ¿ya? Conocemos que el presidente más joven de la historia peruana, chicos, ¿me escuchan? Bueno, vuelvo a repetir, ¿ya?
Todos estos requisitos, todo lo que dice esta normativa del Poder Ejecutivo está en la Constitución Política, donde te habla sobre el tema del Estado, ¿ya? Ahora, antes de esta Constitución Política, también se ha conocido como el presidente más joven de la historia peruana. ¿Quién, chicos? ¿Quién era el presidente más joven de la historia peruana? ¿Mala? Ya, exactamente no fue. Alan. No fue él. Felipe Santiago Salaverry. Muy bien, el presidente Felipe Santiago Salaverry en la historia peruana, él es el más joven. Dice que con tan solo 29 añitos ha gobernado, ¿no? A nuestro estado peruano, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Otro de los requisitos para ser presidente de la República, para que usted pueda ser elegido, es que debes gozar de derecho de sufragio, ¿ya? Es importante saber que también tienen que presentar su hoja de vida, ¿no? Su currículum, ¿cierto? Muy bien, el actual presidente de la República es el señor Martín Vizcarra Cornejo, ¿ya? Él es político peruano, pero su profesión en sí es ingeniería. Él egresó lo que es en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿sí? En la UNI, ¿no? Es egresado de esa universidad, ¿sí? Ok, ¿cuándo se da la vacancia o cuándo ya no puede ejercer el cargo de la presidencia? ¿No? Uno, se puede dar la vacancia por la muerte presunta, ¿no? Del presidente de la República. Otro, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, están haciendo, Ahora sí, Miss, estabas entrecortado. están haciendo su negocio afuera. ¿Me escuchan también eso? Sí. Más o menos. Ya, la idea es que me escuchen, no importa todo el negocio, pero que me escuchen, ¿ya? Ok. Como te iba diciendo, ¿cuándo se da la vacancia, ¿no? Cuando ya no puede ser presidente, o obviamente cuando este presidente muere, ¿no? Muere y ahí es cuando se da la vacancia y asume quién, el primer vicepresidente. Ya vamos a conocer poco a poco, ¿sí? Otro es por la permanente incapacidad moral, física, ¿no? Declarada por el Congreso de la República. Por ejemplo, ahora creo que al señor presidente de la República le están llamando como, ¿no? A darle la vacancia por la incapacidad moral, ¿no? Por estos actos corruptivos, mencionan, cuando era el presidente regional de Moquegua, ¿no? Obviamente lo está decretando, lo está declarando lo que es el Congreso de la República. No, pero para eso tiene que haber evidencias, ¿no? Ok. Entonces, es importante saber también es que se va a aceptar la renuncia, ¿ya? Por ejemplo, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció en el 2018, su cargo de presidencia, entonces tenía que ser aceptada también, ¿no? Entonces, también en este caso se da la vacancia y asume pues los vicepresidentes, ¿ya? Es importante saber también que cuando el presidente de la República sale del territorio sin autorización del Congreso, porque te acuerdas, hemos hablado, ¿no? Te recuerdas que hemos hablado que una de las funciones del Poder Legislativo es que brindan autorización, ellos dan la autorización al presidente de la República para que pueda salir, ¿cierto? Del territorio peruano. Entonces aquí se puede vacar también al presidente de la República, ¿no? Por salir del territorio peruano sin el permiso del Congreso, ¿no? O de repente por no regresar en el plazo asignado, porque también les asignan un plazo determinado. ¿Ya? Ok. Otro es que cuando destituyen tras ser sido sancionado por alguna infracción mencionada, por ejemplo, por impedimento temporal o permanente,
¿no? Es reemplazado por el primero o segundo vicepresidente o, en todo caso, por el presidente del Congreso. ¿Sí? Pero si ya se ha dado la vacancia, ha renunciado, suponiendo, ha renunciado el presidente de la República y quien ha asumido es el primer vicepresidente ya. También, ¿no? Se le ha mencionado que tiene una incapacidad moral, de repente se está dando un impedimento temporal o permanente. ¿Quién asume? El segundo vicepresidente. ¿Ya? El segundo vicepresidente. Pero también nada, no se acepta. Ya, ¿quién asume el cargo? Es el presidente en este caso, del Congreso de la República. En este caso, nadie ya. ¿Qué pasa? Aquí es ya cuando se llama a nuevas elecciones. ¿Ya? Entonces, tienen 3 opciones, ¿no? El primer, segundo vicepresidente y otro, el presidente del Congreso. ¿Sí? Ok. Ahora, por ejemplo, si es que un caso le dan la vacancia al presidente de la República, ¿quién asumiría el cargo? Ya no Mercedes Arauz, porque Mercedes Arauz ha renunciado a ser segunda vicepresidenta. Entonces, ¿quién asumiría el cargo? ¿Quién quiere llegar al poder? Indirectamente quiere llegar al poder el Congreso. Pues. El presidente del Congreso quiere llegar a ser presidente de la República. ¿Ves? ¿No? ¿Cómo son sus intereses políticos, chicos? Hay que darse cuenta nada más cómo es. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuándo se suspende al presidente de la República? Uno, también es por la incapacidad temporal declarada, pero por el Congreso de la República, ¿ya? O de repente cuando el presidente se haya sometido a un proceso judicial, ¿no? Entonces, si es suspendido, ¿no? O sale del territorio, quien asumiría son los vicepresidentes, ¿sí? Entonces, causas que el presidente puede ser acusado y a la vez investigado. En este caso, ¿te acuerdas? Bueno, había o estaba conformado o cómo está organizado el poder legislativo, era la comisión investigadora, ¿recuerdas? ¿Sí? Esta comisión investigadora también cumple una de las funciones aquí en el poder ejecutivo, hace las investigaciones, por ejemplo, al presidente de la República, ¿no? Bueno, puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones presidenciales. Es importante saber que una vez que ha terminado su gobierno, ¿no? Bueno, este presidente tiene que llamar a nuevas elecciones, tanto presidenciales como regionales y municipales, ¿no? Entonces, en todo caso, el presidente no puede impedir, porque esa es una normativa que ya está dispuesta. Entonces, es también otra de las causas que puede ser acusado y se puede suspender, ¿no? Otro es por disolver al Congreso de la República, ¿no? Pero ¿en qué caso? En el caso de que el Congreso no le otorgue, ¿no? ¿Qué cosa? El voto de confianza a sus ministros o al Consejo de Ministros, ¿cierto? ¿Sí? Otro también es por impedir lo que es a la reunión del funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones del presidente de la República? Cumplir y hacer cumplir las leyes, lo que está establecido en la Constitución Política, ¿ya? Ellos representan dentro y fuera del territorio peruano, ¿no? Velar por el orden y la seguridad, ¿no? Dirigir la política general de nuestro gobierno peruano. Ellos convocan elecciones para que se pueda elegir a un nuevo presidente. También lo mismo sucede, convoca elecciones regionales y municipales, ¿no? ¿Sí? Ok. A la vez, como ellos también declaran la guerra, a la vez firman también la paz, ¿no? Pero que va a tener como autorización del Congreso. Ok, aquí está la palabra, ¿no? Antes que el señor Pedro Pablo Kuczynski renuncie, el señor Martín Vizcarra era embajador en el país de Canadá, ¿no?
Y obviamente al tener la renuncia, él tenía que regresar al Perú y asumir la presidencia. ¿Sí? Entonces el presidente de la República también nombra a los embajadores y a los ministros. ¿Sí? Aparte de ello, concede los indultos, ¿ya? Y conmuta las penas privativas de la libertad. Otro que conforma el poder ejecutivo es el Consejo de Ministros. Actualmente contamos con 19 ministerios, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros más sus 18 ministerios. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, el presidente de la República puede presentar proyecto de ley, pero también tiene que ser visado por el Consejo de Ministros. Eso hay que entender siempre, chicos. Ahora, ¿cuál es el requisito para que usted sea ministro? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido como mínimo 25 años. Tan solamente con 25 años, Miss. Claro, tan solamente con 25 añitos usted puede ser ministro, pero obviamente tiene que elegir el presidente, ¿no? Conjuntamente. ¿Con quién te elige el presidente? Con el presidente del Consejo de Ministros o el premier, ¿no? Que lo conocen, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son sus atribuciones? Aprobar los proyectos de ley, ¿no? El presidente o formulado por el presidente de la República, ¿no? Aprobar lo que es los decretos legislativos, los decretos de urgencia, ¿no? Los decretos que hoy en día nosotros conocemos, ¿no? Lo que se han emanado, ¿no? Por este problema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿A partir de qué momento es toque de queda, por ejemplo? ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la noche, ¿no? ¿Sí? 9 a 11, profesora. Ahora por este problema de Halloween. Halloween y de estas fiestas, lo han decretado a partir de las 10 de la noche. Tengo 4 horas para las ferias dulces. Ok, como te iba mencionando, actualmente existe en nuestro estado peruano 19 ministerios, ¿no? En este caso, uno, que es el presidente del Consejo de Ministros de todos los ministerios, más los 18 que conocemos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, está el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Otro está el Ministerio de Ambiente, ¿sí? El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Inclusión Social, ¿sí? Entonces, que cada uno va ejerciendo su cargo, ¿sí? Los congresistas entonces asumen ese cargo, obviamente en materia de su aprendizaje, su conocimiento, porque imagínense, ¿no? Estos ministros tienen que tener en conocimiento en materia de la carrera que han estudiado, ¿ya? Ok. Este documento tiene que estar en tu cuadernito. ¿Chicos? Muy bien. Vamos a resolver las preguntas. Dice, la primera pregunta, dentro de la Constitución Política, la personificación de la nación recae en el defensor del pueblo, primer ministro, premier, canciller o el presidente de la República. Presidente de la República. Muy bien, presidente de la República, ¿no? Ok. Siguiente te dice, dentro de la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo es un componente del Gobierno nacional. Nacional. gobierno central, ¿ya? Gobierno central y local. Central es justamente conformado por el presidente de la República, sus ministros, todo ello, ¿ya? El gobierno local, vamos a entender que es el gobierno regional y el gobierno municipal, ¿sí? Ok, el gobierno central. Una vez realizado los cómputos oficiales, si es necesario, una segunda vuelta se realizará dentro de, ¿cuánto? 30 días, ¿ya chicos? Si es que hay posibilidad de que estos candidatos hayan empatado, se realiza una segunda vuelta. Pero en esta segunda vuelta se da el plazo de 30 días. En 30 días se debe realizar la segunda vuelta para elegir al presidente de la República. Ojo, aquí los votos en blanco, ¿no? O los votos viciados
se va a contar para el candidato que está en primera plana, ¿no? El que está adelantando. Por eso es importante siempre que en la segunda vuelta tienes que decidirte por estos dos candidatos. Porque si tú votas en blanco, va a favorecer ¿a quién? Al que está en primera plana, ¿no? El que está liderando, el que está ganando. Ok, entonces son 30 días. Para la elección del presidente no se computan los votos dentro del proceso electoral. ¿Cuál será? Bueno, cuando es en ¿no? En este caso, en la primera vuelta, ya no se cuentan los votos nulos y viciados, ¿ya? No se cuenta, pero en el segundo sí, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? El primer vicepresidente, al asumir el cargo por vacancia del presidente, convoca elecciones municipales, asume la presidencia regional temporal, completa el periodo restante, asume la presidencia por un periodo de 5 años, renuncia por cederle el cargo presidencial del Congreso. ¿Cuál sería? Asume la presidencia por un periodo de 5 años. No. Sí. Sería, ¿no? Cuando ya se asume la presidencia, en este caso de los vicepresidentes, tan solamente completan el periodo restante. ¿Sí? Solamente completan el periodo restante. Por ejemplo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski termina en 2021 y el presidente Martín Vizcarra, ¿qué va a hacer? Tan solamente está completando su gobierno. ¿Sí? Entonces la respuesta sería la C, completa el periodo restante. Siguiente. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. El ministro tiene que ser ciudadano en ejercicio, ¿sí o no? Verdadero. Ya, el canciller puede ser nombrado premier. Los ministros tienen que ser el mismo, del mismo partido político del presidente. El canciller puede ser un extranjero relacionado o nacionalizado peruano, perdón. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D? Nuevamente, el ministro tiene que ser ciudadano en ejercicio, verdadero. El canciller puede ser nombrado como premier, falso, ¿no? ¿Sí? Si ya asume un cargo, ¿no? En este caso, el ministro de Relaciones Exteriores es el canciller. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿el canciller puede ser un extranjero nacionalizado peruano? No, tiene que ser peruano de nacimiento. Peruano de nacimiento, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta? La Uh-huh. Sería verdadero, falso. Los ministros tienen que ser verdadero, falso, falso. Un ratito, a ver, nuevamente chicos, ¿ya? Te mencionaba que el presidente de la República, juntamente con el premier o el presidente del Consejo de Ministros, eligen a los ministros, ¿cierto? ¿Sí? Ok, nuevamente, ¿el ministro tiene que ser ciudadano de ejercicio? Sí. El canciller puede ser nombrado premier. Si ya asume un cargo o si ya tiene el cargo de presidente de Relaciones Exteriores, ¿puede asumir otro cargo? No. El año pasado sucedió con el ministro de Cultura o de otra
Y otro rubro, creo. Ya, aquí en este caso ustedes van a poner verdadero. Sí pueden asumir 2 cargos, ¿ya, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿los ministros tienen que ser el mismo partido político del presidente? No, ¿no? No necesariamente. ¿El canciller puede ser un extranjero nacionalizado peruano? Falso, ¿no? Tiene que ser peruano de nacimiento. Entonces, la alternativa sería la A. Siguiente. Todo acuerdo que sea dentro del Consejo de Ministros se requiere del voto aprobado del Premier, Consejo de Cancilleres, la mayoría de los miembros, el presidente de la República o el presidente del Congreso. Sería por democracia, ¿no? La mayoría de sus miembros, ¿cierto? ¿Sí? Más del 50%. Siguiente. Si la censura a un ministro fue aprobada por el Congreso, entonces este debe renunciar, ser interpelado, congresista. ¿Qué pasó hace poco, por ejemplo, con la ministra de Economía, con el ministro de Educación? Ha sido censurado por el Congreso, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿A qué le han llamado? A una interpelación, le han hecho interrogatorios, ¿cierto? Sí, entonces tienen el deber de ser interpelados, interrogados. Siguiente, la destitución del presidente solo procede cuando... ¿Cuándo procede, chicos? ¿Cuándo se destituye? ¿Cuándo se destituye, chicos? La E, profesor. Todas son las alternativas, ¿no? Sí, profesor. Ok. Cuando se le imputa traición a la patria, por impedir elecciones, cuando disolvió el Congreso, siempre y cuando no haya un voto de confianza, por impedir las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Los ministros pueden ser acusados ante el Congreso hasta después de... La E, profesora. Un nuevo proceso electoral, claro. Siguiente. Todo viaje de presidente debe ser autorizado. ¿Quién autoriza o quiénes autorizan para que el presidente pueda salir del territorio peruano? El Congreso, ¿no? Muy bien. Para que una ley entre en vigencia, no basta de ser aprobada. Tiene que ser promulgada por el presidente, el cual tiene como plazo de máximo. ¿Cuántos días le dan el plazo? Eso hemos conocido la anterior semana. ¿Cuánto tiempo era? Por 15 días, ¿no? Ok. Muy bien. Se supone que en tu cuadernito está subrayado, está resaltado, o si no, te doy tiempo suficiente para trabajar. ¿Ya? Mira, tenemos tiempo suficiente para trabajar, por favor. Tenemos 12 minutos.